Gracias, señor presidente. En primer lugar, señor gerente de Transmilenio, celebrar el fallo de tutela en contra del operador distrital de transporte, de La Rolita, una de sus filiales, que ordenó el reintegro del trabajador Germán Hernández, que asistió a una comisión accidental aquí en el Consejo a plantear una serie de cuestionamientos frente a la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras en la denominada Rolita, y a raíz de esto fue despedido sin justa causa. A pesar de que varios colegas le exigimos a usted, a la gerente de La Rolita y a la alcaldesa Claudia López que reintegraran al trabajador por la injusticia que se estaba cometiendo, no lo hicieron y fue un juez de la República en un fallo de tutela que ordenó el reintegro, que me parece que es una muy buena noticia y deja un precedente importante para que ojalá las trabajadoras de La Rolita se organizan y se sindicalicen y le presenten un pliego de peticiones para mejorar sus condiciones laborales. Ya frente al debate, a mí me tiene aterrado, señor presidente y colegas, cómo los distintos gerentes de Transmilenio tienen una indolencia frente al sufrimiento de las familias que son usuarias de Transmilenio, especialmente por los costos económicos que tienen que asumir. Porque que usted hace menos de una hora con toda tranquilidad afirmó con mucha contundencia que el aumento, el encarecimiento del pasaje de Transmilenio en cerca de 300 pesos, un aumento cercano al 12%, que ustedes estaban muy tranquilos con ese aumento porque de acuerdo con sus análisis y el estudio que hicieron sobre el aumento del salario mínimo y el subsidio de transporte, a la conclusión a la que llegaban es que la gente podía pagar perfectamente ese pasaje de 2.950 pesos en Transmilenio y 2.750 pesos en el SITP. Y añadió que van a seguir aumentando el pasaje para seguir reduciendo el déficit del sistema. ¡Qué indolencia, señor gerente! Porque detrás de ese aumento que ustedes decretaron, y señor secretario de Hacienda, hay un aumento en el nivel de carestía de las familias bogotanas, especialmente de las familias más pobres de esta ciudad. Y mire que las cifras creo que no le dan la razón, señor secretario de Hacienda. No sé si revisó el nivel de inflación de Bogotá de febrero de este año. El análisis lo hizo hace poco el Observatorio de Desarrollo Económico y revisó con todo detalle cuáles fueron los factores que incidieron en el nivel de inflación. Y cuando hablamos de inflación estamos hablando de encarecimiento de los costos de vida de las familias, es decir, de carestía. Y yo creo que después de ese análisis uno puede concluir que si la gente está pagando los pasajes de Transmilenio, los está pagando es a punta de hambre, a punta de comer menos, señor gerente de Transmilenio. Porque miren ustedes, la inflación de Bogotá para febrero del 2023, la inflación mensual fue del 1.89%. Fue superior a la inflación nacional, que se ubicó en 1.66%. Y el Observatorio de Desarrollo Económico hizo un análisis de cuáles fueron los factores que explican o que mayor contribuyeron a esa inflación bien alta del 1.89% en Bogotá. ¿Y saben cuál es la conclusión de ese análisis? Que el segundo factor, la segunda división de bienes que más contribuyó a la inflación en febrero en Bogotá fue el costo del transporte. Y en esa división, cuando se refieren a costos de transporte, tienen que ver con la gasolina, el vehículo particular. Pero ese mismo análisis señala que lo que más contribuyó a que aumentara el costo del transporte en Bogotá en febrero fue el aumento de los costos del transporte público. O sea, los 300 pesos que usted acaba de decir que no impactaron prácticamente en nada a las familias bogotanas. Y resulta que sí las impactaron. Para pagar esos carísimos tarifas de transporte público, pues la gente tiene que acceder a menos derechos, incluidos los alimentos, que siguen siendo un factor bien importante en el empobrecimiento de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Pero además no nos dice de manera muy hábil, señor gerente de Transmilenio, que el aumento no solamente fue en la tarifa normal o la tarifa plena de 300 pesos, es que ustedes aumentaron de manera muy considerable los pasajes que deben pagar las personas más pobres de la ciudad y que se benefician de esa tarifa especial para los niveles de Sisbén en donde están ubicadas las familias más pobres. Porque yo recuerdo esto, lo dije aquí en una editorial, colegas. En el caso del servicio troncal de Transmilenio, el aumento para quienes se benefician de esos subsidios fue de 700 pesos.
El pasaje para las personas ubicadas en esos niveles del Sisbén pasó de 1.800 a 2.500 pesos. Un aumento del 38%, señor gerente, muy por encima incluso de los análisis que usted hizo sobre aumento del salario mínimo del subsidio del transporte. Y en el caso del SITP, el servicio zonal, el aumento fue de 600 pesos. Esos pasajes pasaron de 1.650 a 2.250 pesos, un aumento del 36% para las familias más pobres de Bogotá. Y resulta que a ustedes no les preocupa eso, que siga aumentando los costos del transporte porque consideran que la gente tiene suficientes ingresos para pagar esos pasajes tan costosos. Eso es mayor carestía, yo insisto en eso, señor secretario de Hacienda y señor gerente de Transmilenio, y repito, me aterra la indolencia con la que ustedes tratan este punto sobre el encarecimiento de los costos del transporte. ¿Son caros esos pasajes o no son caros? Pues 2.950 pesos es bastante caro, pero miren las cifras. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Movilidad, en promedio a las familias más pobres de esta ciudad les cuesta el 25% de sus ingresos pagar el transporte público. O sea, una cuarta parte de los ingresos de las familias más pobres los tiene que destinar a pagar el transporte público. ¿Será que eso es así en el resto de América Latina? No, señor gerente de Transmilenio, no es así. De acuerdo con cifras oficiales, en promedio en América Latina la gente más pobre solo tiene que destinar el 6% de sus ingresos al pago del transporte público. En Bogotá el 25%. En Santiago de Chile, que es también costoso el pasaje, el 10% de los ingresos de las familias más pobres se van al pago del transporte público. En Bogotá, repito, es el 25%. En Sao Paulo, el 4.9% de esos ingresos se van a pagar el transporte público, en Bogotá el 25%. Tan grave es esta cifra, señor presidente, que en el plan de desarrollo, señor gerente de Transmilenio, pusieron como una meta disminuir el porcentaje de ingresos de las familias más pobres que tienen que usarse para pagar el transporte público, que es del 25%. Pues bien, con este aumento de la tarifa no van a cumplir de ninguna manera esa meta. En cambio, yo creo que va a ser lo contrario, van a seguir aumentando el nivel de ingresos que la gente tiene que destinar a esto. Y como si esto fuera poco, entonces tenemos pasajes caros, pero además subsidios supremamente altos. Yo no estoy en contra de los subsidios al transporte público, el transporte público hay que subsidiarlo, pero se subsidia para que la gente tenga que acceso a un transporte bajo pasajes que no sean tan caros. Ese es el punto del subsidio. Pero resulta que pagamos subsidios del orden del 2.5 billones de pesos, este año va a ser de 2.8 billones de pesos, pero la gente además tiene que pagar pasajes carísimos. Entonces, mal para la ciudad, el modelo de Transmilenio, el modelo de la privatización de transporte público, en donde hay tres actores fundamentales. La ciudad, representada en el gobierno distrital, que tiene que destinar cerca de 2.5 billones de pesos de los impuestos a subsidiar el modelo de transporte. Le va mal a los usuarios porque tienen que destinar más del 25% de sus ingresos a pagar el transporte público. Pero hay un tercer actor en este modelo de privatización del transporte público que son los operadores privados, los concesionarios, señor gerente de Transmilenio, que usted no nos dio ninguna cifra de cuál es la situación actual de los concesionarios, cuál es su nivel de rentabilidad. Bueno, yo repito algunas cifras que mostré en el debate anterior y añado algunas nuevas, señores concejales y señor presidente. Recordemos que entre 2020 y 2021, en medio de una de las peores crisis económicas de la historia de la ciudad, cuando la gente tenía banderas rojas colgadas por el hambre que estaba padeciendo, los operadores privados de Transmilenio en esos 2 años tuvieron utilidades netas por 300.000 millones de pesos. Repito la cifra, 300.000 millones de pesos, 2020-2021. Estoy a la espera que ustedes me contesten, me pasen los estados financieros de 2022. Pero por lo menos para la fase 4, que tenemos publicados informes de interventoría, tenemos las cifras para el segundo trimestre del año 2022. Pues bien, las utilidades netas de los operadores de fase 4 en el segundo trimestre del año 2022 aumentaron en un 28%, señor gerente de Transmilenio, aumentaron en un 28%. Sumaron en total en solamente ese trimestre 57.000 millones de pesos.
cuando en el año 2021 eran de 44.500, o sea, cerca de 12.000 millones de pesos de utilidades netas adicionales para unos niveles de rentabilidad de los operadores de la fase 4, de rentabilidad neta, es decir, utilidades versus ingresos del 18%. 18% de rentabilidad neta en solo un trimestre. Repito y le reitero la solicitud para que me entregue los estados financieros completos del año 2022. ¿Y eso les parece que está bien? Entonces, que la gente se empobrezca, que la ciudad tenga que destinar billonarios subsidios para el pago de esa remuneración a los concesionarios y que los señores se ganen una rentabilidad neta en un trimestre del 18% y que su utilidad neta en ese trimestre aumente en cerca de un 20%. Perfecto, ¿les parece el modelo? Bajo la premisa falsa de que la gente está pagando con comodidad esos pasajes. Yo insisto en la promesa de campaña de Claudia López de la revisión y renegociación de esos contratos, señor gerente y señor secretario de Hacienda, frente a la cual pues el gerente no dijo nada. Y termino ya en 30 segundos con esto, señor gerente. En el debate que tuvimos, arrancando después de que usted se posesionó, le hice una pregunta puntual sobre qué va a pasar con el contrato de conexión móvil. Se vence en diciembre de este año. Ese contrato, ese patio que es el Portal del Sur, ¿lo van a sacar a licitación otra vez para concesión? ¿O van a asumir en primer lugar la compra directa de los buses y la operación por el operador público? Y yo recuerdo aquí la cifra que nos dio el antiguo gerente de Transmilenio. Por ese negocio de provisión, que es un negocio de intermediación financiera, si en la ciudad, si Transmilenio comprara directamente los buses y no entregar ese negocio en concesión, nos ahorraríamos entre el 20 y el 30% de los costos de ese negocio para la ciudad. ¿Qué va a pasar entonces con ese contrato? Ya tienen que tomar la decisión. Usted me dijo, espéreme, concejal Sarmiento, es una de mis principales preocupaciones, pero espéreme a ver qué vamos a hacer. Bueno, ya estamos para marzo. Espero que ahora en las respuestas, en su turno, me diga exactamente qué es lo que va a pasar con el Patio Sur una vez se venza ese contrato de conexión móvil. Muchas gracias, señor presidente.